Muy bien, me asusté. Hoy mi computadora está fatal, está lentísima, como nunca. Profe, a Silvia le está fallando el internet, por eso no ha respondido, pero está ahí. Ay, ay, ay. ¿Qué decirme? Todo esto debe ser culpa de Teams. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Profesor, cuando entro a clase en Teams no puedo prender mi micrófono. ¿Ya ven? Y cuando me llaman estoy sufriendo. O cuando aprieto el micrófono se para toda la aplicación. Profe, no se ve la pantalla. Tienes que tener demasiada internet muy buena, o sea, demasiado Sí, muy internet para que internet. recién te cargue la pantalla. Es horrible. Ya les he dicho, el día de ayer estaba trabajando y no cargaba mis programas y estaba todo asado. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y luego veo el Microsoft Teams. Yo, Microsoft Teams, yo te he dicho que te cierres. Y se cerró y todo funcionaba genial. No, pero el profesor sigue abierto, o sea, sigue funcionando, así lo cierres. Así que tiene que ir a las aplicaciones y cerrarlo. O sea, cerrar la aplicación porque funciona en segundo plano. No, ni Y te siquiera. malogra todo. No solo funciona en segundo plano, funciona debajo de la memoria RAM. Prácticamente tienes que ir al administrador de tareas y suprimirle todas las opciones. Es una desgracia. ¿Cuándo no de Microsoft? Microsoft es la peor pareja tóxica que puedes tener. Quiere todo de ti y no quiere que nadie más se meta. Es terrorífico. Pero yo no me la descargué, o sea, solamente la uso desde internet, desde Sí, Google. yo también estoy pensando seriamente hacer eso, pero es que no tiene todas las opciones que debería tener. Y además, como prácticamente usamos Zoom, así que no hay problema. Bien, señoritas, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Ya, nos vamos a olvidar por un poco para dejar de saturarnos con tanto fuerzas, energía, movimiento y todo lo demás. Y vamos a empezar a trabajar con una nueva interacción física. Si bien Newton y sus amigos ya prácticamente habían descrito todos los misterios detrás del movimiento de una partícula, detrás del movimiento del agua, del aire, detrás de muchos movimientos, todavía queda una gran incógnita dentro de nuestro gran marco sobre la ciencia. Entendíamos que existía la electricidad. Lo veíamos en los rayos y todo lo demás. Está el experimento clásico de Benjamin Franklin, que salió en una tarde con nubes, con su cometa, un pabilo mojado y una llave. Nunca lo hagan, es súper riesgoso y muy probablemente alguien muera o quede muy tostado para nuestro gusto. Así que entendíamos que existía electricidad, pero no entendíamos cómo funcionaba. Sabíamos que se transmitía y nada más. No pasábamos a más. La clase que vamos a ver hoy día, espero, que empiece a limpiar un poco de estas dudas sobre electroestática, sobre carga eléctrica, y vamos a entender cómo la historia nos ha ido enseñando poco a poco cómo funciona. Bienvenidos a Electroestática 1, vamos a hablar de carga eléctrica, bueno, más que nada de carga eléctrica, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Como todas las clases, por eso les digo que llegar temprano y responderme a puntitos, ya les he dicho, pero tiene todo lo demás. Acá esto debí cambiarlo. Es lo mismo de siempre. Más que nada tenemos que ver si es que estamos entendiendo o no todo lo que correspondiente a electricidad. Muy bien. Antes de comenzar, esto entra dentro de la competencia de delimita una alternativa de solución tecnológica. Yo hasta ahorita no me sale bien el laboratorio como para que se den cuenta que estoy preparándolo para que sea súper fácil, por eso es que me demoro en escribirlo. Y el propósito es comparar los conceptos de carga eléctrica y fuerza eléctrica con lo observado en la vida diaria. ¿Por qué en matemática no pueden tener con propósitos chiquitos? Me cae. Muy bien. Y como todas las mañanas o todas las veces que yo inicio una clase, pues la física está en todas partes. La física está aunque tú no quieras que esté. Y yo quiero que me respondan, ¿qué vamos a la siguiente animación, señoritas? No, nada. Salvo la señorita Iglesias que me responde por el fondo. ¿Qué cosa, profe? ¿Que vamos a ver la siguiente clase o la anterior clase? Esta. No, que vemos en la imagen. Ah, ya. Fricción de un globo Fricción con de cabello. globos con tu cabeza. Frotamiento. La carga Tratamiento. eléctrica. Rozamiento también. Estático. Rozamiento, movimiento, muy bien. Fricción, porque también hay fricción.
Este es el clásico experimento para determinar qué es realmente la electricidad. Señoritas, ustedes tienen cabello largo y supongo que un poco más sedoso que el mío, porque el mío es súper corto y pues, se para bajando en todas partes. Pero las señoritas, les apuesto que conocen un término bastante popular llamado frizz. Es el término que utilizan Sí. para cuando el cabello se va Sí. levantando de pocos. Bien. El frizz no es otra cosa que un efecto alterno, un efecto colateral, de utilizar peines de plástico. Los cepillos de plástico son como este globo, solamente que en chiquito. Si ven, esta persona frota, 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 y genera que los cabellos se peguen al globo y estos como que levanten y salven. Esto se llama electricidad estática, que en muchos casos lo podemos observar aunque no nos demos cuenta. Aquellas señoritas que todavía tengan un televisor de estos de caja ancha, si lo encienden y pasan un papel platino frente de él, o con solo encenderlo van a escuchar bzzz. Ese es estática. Ah, sí, Sí. también pasas la mano Sí. frente a la Ajá. Y es pantallita como si y sientes tuviera electricidad. pelitos. Exacto, se Pelitos. siente como que, se siente algo, profe, no hay nada, pero se siente algo. Ya, Ajá. eso se llama carga eléctrica. La carga eléctrica, para personas no iniciadas, profe, ¿por qué personas no iniciadas? Porque ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre una persona no iniciada y una persona iniciada, lo que es carga eléctrica. Bien, la carga eléctrica para una persona no iniciada puede ser estos clásicos movimientos de como pelitos que molestan, o como, ¿cómo decirlo? Ah, ya, o como ciertas descargas chiquititas. Si ustedes pasan un papel platino frente a ese televisor, les apuesto que van a ver pequeños rayos que pasan del televisor al papel platino y del papel platino al televisor. Van a ver cargas eléctricas en movimiento. Pero para poder hablar de todo esto, hay que hablar del más loco de los científicos cuando se habla de carga eléctrica. En este caso, hay que hablar de nuestro buen amigo Tesla. Claro, lo que estamos viendo ahorita es el clásico experimento de niños para entender carga eléctrica, que es, pues, frotar un globo sobre un cabello. Pueden hacerlo sobre un cabello, pueden hacerlo en algo de metal, pueden hacerlo en algo de plástico, pero el 99.99% de los casos va a generar carga eléctrica. Ahora, de igual manera, la carga eléctrica se transmite por el aire. No es que esté así nomás. La carga eléctrica va a saltar de un punto a otro, siempre complete un circuito. Profesores, vamos a hablar circuitos el próximo bimestre, pero para que se den una idea. El circuito no necesariamente es algo que está en la computadora, que está en la televisión. No, hablamos de circuito, cualquier sistema que complete cargas eléctricas. Ahora, esto que vemos aquí en el cuadrito inferior derecho es lo que comúnmente conocemos como una bobina de Tesla. Una bobina de Tesla, ¿cómo explicárselo de forma sencilla? Es la versión hardcore de este que está aquí. Son cepillos que se van moviendo mutuamente sobre ciertas superficies de cobre y generan cargas eléctricas muy rápido. En este caso, transmite la electricidad prácticamente a distancia y vemos que nuestro buen amigo el foco se enciende aún si no está conectado, ¿no, señoritas? Ujú. Ya, lo que sucede aquí es algo bastante sencillo. Las cargas eléctricas están saltando de la bobina de Tesla a, bueno, nuestro bombillo. Y si uno pensaría que la bobina de Tesla, pues, profesor, pero esta cosita es bien chiquita. No creo que genere tanta carga eléctrica. Muy bien, esto de aquí también es una bobina de Tesla, Sí, yo vi eso en una película. que muy seguramente es algo con hechiceros, que es muy bueno. Sí, 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 esa, muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que las bobinas de Tesla en general son sistemas súper grandes que generan cantidades enormes de energía eléctrica de una forma sencilla y que pueden mandar un rayo lo suficientemente fuerte como para matar a alguien. Tesla estaba loco, pero Tesla era un genio. Cuando piensen en Tesla, denle gracias a él, porque gracias a él tenemos la energía de la casa. ¿Sí? En otras palabras, la energía eléctrica alterna de nuestros enchufes es gracias a Tesla. Y Tesla un poco más y se tuvo que sacrificar para no tener que, obligar a pagar un montón de dinero a la gente y que quedamos en quiebra. Tesla es un genio, pero también era una persona inteligente en el sentido de que sabía cuidar sus inversiones. Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Porque esto es en realidad totalmente fácil. Esto es pura introducción. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Nada difícil? No, por ahora. No por ahora, profesor. Muy bien. Ojalá que sigan siendo no por ahora, porque el día es largo. Muy bien.
Pero antes de entrar de lleno a carga eléctrica, tenemos que entrar a carga eléctrica, tenemos que recordar un poco de matemáticas. Porque si no recordamos lo siguiente, vamos a ir a volar. Pero a volar mal, ¿sí? Esto es importante que le hagan caso. Un poco más, ya si quieren no me hagan caso el resto de la clase, pero a esto sí le tienen que hacer caso. Bien. Señorita María Paz. No veo que nadie haya participado el día de hoy tan activamente. Sí, profesor. ¿Cuál de los dos es más sencillo de escribir? El de la derecha. El de la derecha. Y pregunta, ¿valen lo mismo? ¿Significan lo mismo? Sí, vale lo mismo. Significan lo mismo, profesor. Sí. Para nosotros es mucho más sencillo escribir algo tan pequeño como 2 por 10 a la menos 5 que 0.00002. Para nosotros, señoritas, existen diferentes formas de expresar una fracción. Sí, en general trabajamos fracciones de las formas más clásicas como 8 entre 100. Podemos escribirla como 0.08 o podemos escribirla como 8 por 10 a la menos 2. Para nosotros, señoritas, es más sencillo escribir 8 por 10 a la menos 2 que cualquiera de los otros dos casos. Y ahora van a ver por qué. En realidad, este tipo de notaciones que estamos viendo aquí tienen sus nombres. Tenemos la coma decimal, que es la clásica coma que hemos visto toda nuestra vida, que es, por ejemplo, este 9 entre 1.000.000 es 0.000009. Es un número bastante largo. Pero luego está la notación científica, porque como les dije en algún momento, los científicos somos seres muy vagos. Nos da pereza escribir y nos da pereza operar. Entonces, en vez de estar utilizando comas decimales de una forma muy inexacta, aprendemos a trabajar con una notación científica. Esta notación científica, de nuevo, fue impuesta luego de la Segunda Guerra Mundial, que estoy hablando. Fue impuesta luego de la Revolución Francesa. Los franceses, ya les he dicho, les parecía muy raro que existieran cosas que no fueran sobre 10. Ya les comenté, ellos pensaban que el tiempo debería ser 1 minuto, 100 segundos, 1 hora, 100 minutos, 1 día, 10 horas. Argentinos, iba a decir. Franceses. Esos son así. Pero, lo que sí nos dejaron, y fue algo muy importante, fue el Sistema Internacional de Medidas, y aún más importante, fue la notación científica. Porque la notación científica hace que todo esto se acorte de forma increíble. Por ejemplo, los científicos trabajamos con términos muy pequeños. Y en realidad en la física, tanto como en la química, se trabaja de términos realmente enanos. Señoritas, si yo les pregunto, no sé, ahora vamos a ver algo chiquito. Ya. La distancia entre un átomo y otro átomo. Dudo que lo sepan, pero siempre puedo preguntar. O la distancia, o el tamaño aproximado de un átomo. ¿Alguna idea? O todo como que, profe, no tenemos ni la más mínima idea. Ya. Vilma. 0,1 no. Vilma, todos Vilma. La distancia o el tamaño aproximado de un átomo es de 1 por 10 a la menos 8 metros. ¿Cuántas comas decimales vale este menos 8, señoritas? ¿Cuántas comas? ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos comas, o sea, cuántos ceros después de una coma decimal más o menos se 8. expresa? 8, ¿no? Este No, es 7. 0.1, 2, 7. 3, 7 y luego viene el 1. 6, 7 y 1. Díganme, ¿es un número bastante pequeño? No. No. ¿No creen que sea pequeño? Yo lo veo bastante pequeño. Ah, bueno, sí. Pero ¿por qué después de bastantes ceros hay un 1? Porque esto de aquí es como si yo dividiera 1 entre 8, 100.000. 100 millones. Chale. Entre 100 millones. Sí, Esto un es número bastante pequeño. increíble, increíblemente difícil de escribir. Por eso, los científicos aprendemos a utilizar la notación científica. Es una forma bastante más sencilla de escribirlo. Pero hay una forma más sencilla de escribirlo. Nosotros, a este 10 a la menos 8 metros, le dimos un valor llamado un Armstrong.
los científicos nos dimos cuenta que si teníamos que trabajar con tantas cosas, lo mejor era darle valores ya conocidos. Para nosotros, un Armstrong, que no es necesario que lo recuerden, pero viene de Neil Armstrong, así que tampoco es tan difícil. Un Armstrong equivale a 10 a la menos 8 metros, y es aproximadamente el tamaño de un átomo. Es algo increíblemente pequeño. Si yo les dijera ayer la distancia entre 3 átomos, pues no creo que vayan a trabajar en metros, ¿no, señoritas? Es algo un poco ilógico, profesor. Muy bien. Y si nosotros creemos que esto es algo chiquito, todavía podemos hacer algo más grande. Algo muy grande. Algo demasiado grande. Señoritas, Albert Einstein dijo que C, para él, era lo que nosotros conocemos como la velocidad de la luz en el vacío. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto creo que sí lo han visto. Esto creo que sí es un poco más normal conocerlo que el anterior. Bien. Este 3 por 10 a las 8, ¿cuántos ceros tiene? 7 antes del 3. 7 antes del 3. ¿Sí, no? Es 0,0000. No. Después. ¿Este tiene negativo o positivo? Ah, Positivo. este es 0,0000000. Son 8 ceros. 8 ceros con un 3. Ajá. No, es 3 con 8 ceros. 3 con 8 ceros. Lo que normalmente conocemos como 300.000 millones de años de metros por segundo. En un segundo, la luz recorre 300.000 millones de metros. Recorre poquito, ¿no? Esto que está aquí, uno pensaría, ya, profe, ya, es un número grande, tiene 8 ceros, ya. Y ya. La energía, según Newton, según Einstein, era masa por velocidad de la luz al cuadrado. 3 por 10 a las 8 al cuadrado, señoritas. Una vida. Claro, le va a salir 16 ceros. Escribir 16 ceros es imposible. Es algo recontra difícil. Y más aún considerando que tienes que hacer cálculos bajo este número. Y ya solo para irme, bueno, no para irme, sino para explicarlo. Hay cosas como, por ejemplo, tan pequeñas como la constante de Planck, que mide la energía de una partícula de luz, aproximadamente a 6,23, no, 6,632 por 10 a la menos 36. Así, 6,632 por 10 a la menos 32. Y un valor aquí. Señoritas, menos 32. ¿Cuántas comas decimales hay aquí? Menos comas. Ese es otro nivel, ¿o no? Sí. Hay 31 hay 31 ceros después de la coma decimal y luego un número. Ya, profesor, ya acá está exagerando. No puede haber algo tan pequeño. Eso, señoritas, es un número pequeño. Bien pequeño. Y luego, en química, tienen el concepto de una mol. Y una mol es 6,023 Sí. por 10 a la 23 átomos por cada gramo de una sustancia. Señoritas, de nuevo, ¿este número es chiquito o grande? Grande, porque Grande. no tiene el menos. No tiene el menos. Estos números, si se dan cuenta, son números que son más sencillos de escribir que si nosotros escribiéramos todos los ceros que esto conlleva. La física y la química aprendieron que si vamos a empezar a trabajar de la mano, no vamos a matarnos escribiendo tantos números, porque si no, nunca vamos a acabar. Y de la misma forma, cuando los franceses lograron librarnos al mundo de los reyes y toda esta monarquía, que siempre ha sido extraña, se crearon los prefijos en los números. Profesor, ¿qué es un prefijo? Por ejemplo, esto es sencillo. Esta unidad la conocen ustedes muy bien. ¿Cuánto dice aquí? ¿En dónde? Aquí. Aquí, espérense, ya, lo marco con cuadrito. Márquelo con cuadrito, pues, profe. Aquí. Ah, 1 metro, ¿no? Pero, claro, eso es un metro, profesor. Ya. Hasta ahí creo que no hay ninguna dificultad, es un metro. ¿Cuántos centímetros es un metro, señoritas? 100. 100 centímetros. Profesor, 100 centímetros es un metro, ya. Pero nosotros podemos decir, a ver, acá.
que 100 centímetros es igual a 1 metro, que es lo mismo que decir que 1 centímetro equivale a 1 sobre 100 metros. Esto es igual a 10 a la menos 2 metros. La palabra centi, antes del metros, se le da la denominación de 10 a la menos 2, y por eso le decimos centímetros. Este de aquí las conocemos, tanto el centímetro como el metro. ¿Cuántos milímetros es 1 metro, señoritas? 1000. 1000. Entonces, 1 milímetro es 1 sobre 1000 metros. Es 10 a la menos 3 metros. Mili significa 10 a la menos 3. ¿Se están dando cuenta que estos prefijos, que son las letritas que están al frente del metro, también valen un 10 a la menos algo? Sí. Muy bien. Nosotros en notación científica pusimos nombres como mili, centi, deca, y etcétera, etcétera, porque también era más sencillo escribir una letra que escribir un 10 a la menos algo. Nos complicábamos menos la vida. Entonces, de hoy en adelante, cuando ustedes vean un símbolo como estos, pues pueden pasarlo a sus versiones con exponenciales. Y si tienen sus versiones con exponenciales, pues pueden pasarlo tranquilamente a sus versiones con letras. Clásico caso de tos con flema. 1000 kilogramos, 1000 metros es 1 kilómetro. La palabra kilo equivale a 10 a la 3. Señoritas, si kilo equivale a 10 a la 3, o sea, 1000, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Mil. Ese es un problema con ustedes, señoritas. ¿Quién fue? ¿Pierina o Mariana? Pierina, ya, listo. 1000, profesor. Muy bien. Si yo les doy el término, no sé... ya. No, pues que es muy viejo para ustedes. Ya, a ver. El término kilowatts. Donde el watts es una opción de potencia. ¿Qué me está diciendo? 1000 watts, ¿no, señoritas? Sí, no. Sí. Sí. Prácticamente les está diciendo que esos son 1000 de algo. No puede ser más sencillo, solamente tenemos que entender de dónde viene este algo para poder trabajarlo. Por ejemplo, el caso más clásico de todos son los megabytes. Porque todos decimos, tengo 50 megabytes para poder navegar por internet en tu pan. Que 50 megabytes es nada, pero ya, vamos a ponerle megabytes. 1 megabyte equivale a 10 a la 6 bytes. Así que ya saben cuántos bytes más o menos van a tener. Es un montón. Si tienen 50 megabytes, tienen 50 millones de bytes de información. Y cada byte de información son 8 bits, que son 8 caracteres entre 0 y 1. Calculen más o menos qué tanta información gastan todos los días. Muy bien. Si bien estos son un poco más conocidos, los dos más chiquitos son un poco más difíciles de ver. Por ejemplo, ahora que están todo el mundo vendiendo mascarillas, la palabra micra se ha vuelto muy famosa. Tiene 50 micras, tiene 500 micras. Bien, voy a poner el ejemplo. Esto de aquí, este 10 a la menos 6, que son 7 comas decimales, es lo que normalmente nosotros conocemos como micro, con la letra griega mu. Un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros. Es 0.0000001 metro. Es nada. Un cabello de nosotros, que es delgado y hasta a veces ya difícil de poder ver, es aproximadamente un cuarto de milímetro. O bueno, ya, un décimo de milímetro, pónganle. Un 10 a la menos 1 milímetros, que es 10 a la menos 4. 10 a la menos 6 es excesivamente más pequeño. Así que si alguien viene a decirle, esto tiene el grosor de 500 micras, les están metiendo por flor. Porque ni siquiera ellos saben cuál es el concepto de una micra o de un micro. La palabra micro es del valor de 10 a la menos 6, se expresa como la letra mu, y está muy relacionado pues a lo único micro que conocemos en nuestra vida, aparte del micro, el microbio. Los microbios, por eso micro y bio, son organismos celulares que están alrededor del 10 a la menos 6 metros. No todo tiene un sentido, no le ponemos nombres a las cosas porque se nos da la gana, sino porque tiene algún significado.
Así que la próxima vez que en biología les hablen de microbios, recordarán que estamos hablando de algo muy pequeño, alrededor de 10 a la menos 6. La cosita que no se puede ver salvo con lupa. Bueno, con microscopio. Y aún sí creemos que esto es lo más chiquito que vamos a tener, no, señoritas. Queda el nano. El nano es 10 a la menos 9 metros. Si 10 a la menos 8 ya era la distancia del tamaño de un átomo, un nano es más chiquito que un átomo. Es algo absurdamente enano. Es algo realmente chiquito. Que uno no pensaría que podamos utilizarlo. Pero por eso hay cosas como la nanotecnología, que están creando computadoras del tamaño de un nanómetro, de 10 a la menos 9 metros, y se expresa como 1 con su n minúscula y con lo que quieran. Un nanómetro, un nanocoulomb, un nanogramo, cualquier cosa que ustedes quieran. Lo importante es recordar los prefijos en los cuales se van a ir trabajando. Muy bien, señoritas, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿algo que no haya quedado muy en claro o todo bien? ¿Todo bien? Sí, profesor. Bien. ¿En serio? Porque lo que sigue depende mucho de eso, en realidad. Tanto sí, profesor, sí, porque vamos a hablar de cargas, y las cargas son bastante pequeñas. Muy bien. Ya hemos visto que, pues, cuando frotan un globo con un trapo, o un cabello con un trapo, yo no tengo mi trapo en la mano, aquí está mi trapo en la mano, siempre tengo para hacer el experimento, se habrán dado cuenta que en todas estas circunstancias prácticamente estamos generando cargas eléctricas. Pero, ¿cómo funciona? Bien, este experimento creo que sí lo han hecho de niñas, y esto creo que lo pueden hacer hasta con un peine ahorita, que agarrando un peine, lo frotan, lo frotan, lo frotan, lo pegan cerca con un pedazo de papel y el pedazo de papel se levanta. ¿Sí o no, señoritas? Sí. Claro, pero aquí hay que recordar algo, ¿sí? Esto funciona solamente con papeles muy delgados. Sí, no cualquier papel se va a levantar. Son papeles muy delgados, el clásico papel cometa. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que cuando ustedes soban un plástico, usualmente algo aislante, con un trapo, con algo, empieza a generar esta carga eléctrica, esta carga estática? ¿Alguien tiene alguna idea? Supongo que la fuerza, ¿no? Al frotar, Ya, tipo cuando se juntan piedras de fuego o algo así. puede ser, porque tiene muy pocas cargas. Ya, bien, señorita Verástegui. Cualquier idea es buena. Yo creo de que es porque el plástico rompe con la superficie del papel y hace que se adhiera por unos segundos a él y luego cae. No lo sé. Ya. Vamos a ver. Cargas negativas y positivas, ya tiene bastante más lógica. Tengo aquí mi clásico trapito. No lo vean. Tengo mi bebedero de agua. Y voy a estar un ratito aquí sobando para que genere carga eléctrica. Lo que sucede es que cuando yo estoy que sobe, yo estoy dando de carga eléctrica, pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta carga eléctrica? Porque la carga eléctrica, al igual que la masa, es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, se pega. What? No es un globo, ni estos papelitos. Pero sucede que de alguna u otra forma, la carga se transfiere. Bien, ¿qué he hecho realmente? Como para que no nos digan magia negra o magos, aunque en realidad en esas épocas los físicos eran magos. Mi trapito, trapito, tiene cargas automáticas. Ya, aquí vamos con algo de química, aunque los químicos no hayan tenido nada que ver en estas épocas. Ahorita vamos a ver eso, señoritas, con calma, con calma. Señoritas, para todas, pregunta, ¿cómo formo yo un átomo? Con electrones, protones. Yo tengo en mi centro
varios protones, algunos cuantos neutrones, ¿no? Y flotando por ahí, haciendo esta especie de magia negra. Un poquito más centrado, profe. Sí, bueno, un poquito más centrado. Tienen lo que nosotros conocemos como, disculpen, como electrones. Viajando por ahí. Bien, señoritas. Pregunta. Estos electrones, por química, porque tengo que ponerme por química ahorita en general, las cargas externas van a estar flotando, ¿no? Sí. Ya. Usualmente lo que sucede, y es lo que no mucha gente les explica, que nos da una idea media falsa de un átomo, si nosotros pusiéramos el átomo en la escala de un borrador, de este borrador, como su núcleo, estaría en el centro del cuarto, y todo el cuarto, todo el fondo del cuarto, ahí podrías encontrar un electrón. Los electrones son cosas muy volátiles, son cosas que están muy encima de la capa de un núcleo. Y aún así el núcleo lo mantiene sujeto. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros creamos movimiento, fricción, etcétera, 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 estos electrones que están aquí, este electrón, puede ponerle su E de electrón, este electrón que está aquí, suele tener la mala suerte de siempre saltar. Los electrones, si habrán visto por química, forman enlaces químicos y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero ¿cómo forman estos enlaces químicos en general, profesor? Los forman saltando. Usualmente saltan y se conectan con otros, o saltan y se comparten con otros átomos. Pero nosotros también podemos crear esta ruptura al frotar varias veces un elemento con otro. Usualmente elementos que sean no conductores de electricidad. Aquí tenemos el trapito, ¿sí? Este trapito, que está todo bien tranquilo de su vida, dice, ya bueno, yo tengo todas mis cargas guardadas, yo no hago nada, soy feliz. ¿Sí, señoritas? Él dice, yo estoy bien tranquilo. Y el globo, o en este caso mi cantinflora, no tiene tanta carga, lo que hace es estar tranquilo y dice, la vida es tranquila, no pasa nada, con calma. Cuando yo los acerco y empiezo a frotarlos, uno contra otro, lo que usualmente sucede es que parte de los electrones de esta tela saltan hacia el globo y se quedan dentro del globo. Parte de las cargas que tenía uno se vuelven las cargas nuevas del otro. Y esto sucede usualmente porque lo que salta son los electrones. Señorita, los electrones de la última capa de cualquier elemento químico suele saltar. Y esto, aunque sea algo muy complejo, también tiene cargas eléctricas. Cuando lo sobamos, hace que estas cargas salten de un punto a otro. Primer concepto básico de la carga eléctrica. Los electrones, o la electricidad, o la carga eléctrica, puede transmitirse de un objeto a otro. ¿Sí? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas o todo bien? Una pregunta. Todo bien. Entonces, los electrones que pierde el trapito, Ajá. ¿no los recupera? O sea, se queda así y ya. Muy bien, gracias. Esa es una gran pregunta en realidad. Señoritas, si los átomos están hechos de protones y neutrones, no, bueno, los núcleos, y la parte externa está hecha de electrones, para que se mantenga estable, ¿no debería haber el mismo número de cargas positivas y negativas? Sí. Claro. ¿Y quiénes son las cargas positivas en un átomo? Los protones. Los protones. Los protones son la carga positiva y los electrones son las cargas Positivas. Ya. Entonces, si nosotros tenemos que existe cierta estabilidad, usualmente los átomos buscan estar estables, debe haber la misma cantidad de electrones que de protones. Pero cuando tú sobas un trapo con una carga y lo pasas sobre este objeto, los electrones se van saltando del trapito al globo. No, señorita Ana Paula, no recupera sus electrones. Quedan huequitos, ¿no, señoritas? O sea, que se queda El papel con se menos. pone en electrones. No se convierten en electrones los huequitos porque no puedes crear batería de la nada. Ujú. No, el papelito pierde electrones. El papelito pierde electrones. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Que lo que te queda aquí
en los espacitos, ¿qué son? Ah, los protones. Los protones. Uno se va y lo reemplazan. Qué feo. Claro, cuando saltan, no hay nada que reemplace esos electrones, así que los protones tienen vía libre para seguir generando su carga. Has creado dos objetos con carga. Los objetos de carga negativa, generado por un aumento de electrones, y los objetos de carga positiva, por un déficit de electrones. No, señorita, no es que le haya quitado la negatividad, lo ha vuelto positivo a la mala. No es que se haya vuelto positivista, no se ha vuelto bueno. A la mala lo han hecho bueno. Y el otro se ha vuelto malo por contacto de la persona mala. Más o menos podrían ponerles analogía. Ya nada es bueno, sí, pues ya nada es bueno en esta vida. Bien, entonces en general, nosotros podemos crear objetos en función de si le sobran electrones o si le faltan electrones. Si le sobran electrones, mi carga es negativa, y si le faltan electrones, mi carga es positiva. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, algo que no haya quedado del todo claro? No, profe, ya está todo bien. Todo claro, profe. Muy bien. Y esto es importante, señoritas. Si las cargas eléctricas, la carga de un cuerpo depende del número de electrones, ¿cómo calculamos la carga total de un cuerpo? ¿En UMA? ¿Mm? Dígame. ¿Por átomos? ¿O Por cómo? átomos, ya. A ver. UMA. ¿Cuántos electrones ha ganado esta bolita? 4. 4. Y yo les diría, cada uno de ellos, si ustedes pudieran medir cuánta carga tienen, ¿podrían ustedes medir cuánto de carga eléctrica ha ganado? Por ejemplo, si digamos ya, cada uno de estos tiene 1 de carga y tiene 4 electrones, ¿cuánto de carga tendría? 4, profesor, tendría 4 de carga. Porque se le ha dado que cada uno tiene una carga. Muy bien. La carga eléctrica de cualquier objeto que se mide en coulombs, usualmente es el número de cargas que existen o que sobran o que faltan multiplicado por la carga de cada electrón. ¿Cómo así, profesor? Bien. ¿Cuántos electrones han saltado aquí, señoritas? 4. 4, profesor. Acá han saltado 4 cargas. Muy bien. Y cada electrón tiene, por eso les dije que aquí hay que ser especialmente cuidadosos con esta notación científica, cada electrón tiene aproximadamente 1.9 por 10 a la menos 19, acá me faltó el coulomb de carga. O sea, tiene una carga ínfima, una carga recontra chiquita. Ya. No es que realmente solo quede uno. Es un ejemplo bastante gráfico, nada más. Si tenemos que hablar realmente de algo, es que sí, ciertas partes de las cargas negativas van a quedar todavía dentro del trapito. No es que todas hayan saltado. Y si yo les pongo un ejemplo, sería algo como que cierto objeto, como este, tiene una cantidad aproximada de 32 por 10 a la menos 10 a la 13 número de electrones. Señoritas, 10 a la 13 es un número chiquito o un número grande. Número grande. Es un número bastante grande, profesor. No es que pasen solamente 4, están pasando 32 por 10 a la 13. O sea, son 32 con 13 ceros. Cantidades de electrones que están transmitiendo. Si bien yo les he puesto el ejemplo con 4 para que se vea bonito y porque no voy a dibujar 32 por 10 a la menos 13 bolitas y ver cómo se transmiten, la idea es esta. Y usualmente ustedes tienen que medir la cantidad de electrones que va a saltar. Que usualmente se las voy a dar, no soy tan malo, ¿no?
O que usualmente les voy a decir la carga y ustedes saben el electrón y solo dividen para hallar el número de cargas. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a resolver este ejemplo súper rápido. Supongamos que esta esferita tiene un total de 32 por 10 a la 13 en número de electrones. Quiero mi carga, ¿ya? Pues la carga. Primero, señoritas, ¿tiene un exceso de electrones o le faltan electrones? Tiene un exceso de electrones. Tiene exceso de electrones. Entonces, como tiene exceso de electrones, su carga es negativa. Negativa. Eso es lo primero que tenemos que ver, señoritas. Si tenemos un exceso de electrones, nosotros tenemos una carga negativa. Bien, eso es lo primero. Entonces, vamos a tener una carga negativa y decimos, número de electrones, 32 por 10 a la 13. Por el número de la carga de cada electrón, 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Qué vamos a hacer siempre, señoritas? Multipliquen primero los números. Olvídense de los 10 por ahora. Esto es 32 por 1.9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Llevo 1, 28. Esto es 32, 8, 0, 5, 6. Tengo que mover una coma decimal, ¿sí? 60.8. Eso me queda carga eléctrica a 60.8. Pero me falta, profesor, multiplicar estos 10. Ah, ya, pero estos 10 son fáciles. Es 10 a la 13 por 10 a la menos 19. Señoritas, 10 a la 13 por 10 a la menos 19, ¿tienen la misma base? Sí, solamente así. Así, así. Solamente va a quedar restar. 13 menos 19 me va a quedar 10 a la menos 6. Vengo aquí, 10 a la menos 6 coulombs. Pero 10 a la menos 6 dijimos que era micro. 60.8 micro coulombs. Por eso es importante, señoritas, por eso me he quedado mucho tiempo con la parte de arriba, que entiendan de dónde viene esta palabra micro. Esto viene de 10 a la menos 6. Y casi todas las cargas se expresan en microcoulombs. Bien, señoritas, de aquí, ¿dudas, preguntas? No, nada, ¿todo bien? Bien. Ahora, si bien hemos visto, pues, que ya tenemos aquí que ya hemos visto que nuestra carga está en movimiento, que las cargas saltan de un lugar a otro y podemos medir la cantidad de carga en función del número de electrones. Lo que no hemos entendido hasta ahorita es por qué los papelitos se pegan. Ya hemos determinado de dónde sale la carga, pero, señoritas, estos papelitos que ustedes ven aquí, por favor, voy a poner el spotlight. Ya. Estos papelitos que están viendo aquí, señoritas, ¿se están pegando al globo? Sí, más o menos. Sí, pero ellos están en el suelo y luego están subiendo el globo. Que un cuerpo se mueva, ¿no es efecto de una fuerza? Sí. Entonces, ¿por qué los papelitos se pegan? ¿Qué tiene que existir para que estos papelitos cambien su posición, su velocidad y todo lo que implica que algo se mueva? Fuerza de Fuerza de fricción. fricción. Una fuerza. Tiene que existir una fuerza, profesor. Ya, a ver. ¿Me está diciendo que estos papelitos están levantándose porque hay una fuerza que los levanta? Así como yo, con mi papelito, a ver si es que todavía tiene carga. Tiene carga, pero muy poco. Bien. Usualmente, cuando nosotros hablamos de fuerza, hablamos del cambio de posición de algo, ¿no, señoritas? Veamos si con eso es suficiente. Ahí está. ¿Ven? Sí. Bien. Para que él se pegue, no hay magia, no existe la magia. Debe haber una fuerza que lo jale, ¿no, señoritas? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Yo lo puedo mover por acá abajo y también debería moverse, pero no creo que no. Bien. Entonces, nosotros tenemos ahora un nuevo concepto. Porque si los papelitos están generando un movimiento, es porque existe una fuerza. Lo hemos visto 1000 veces. Todo movimiento, todo cambio de dirección, cualquier cosa que tenga que ver con movimiento,
nosotros lo tenemos que interaccionar con una fuerza. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos este globo cargado con los papelitos? Pues los papelitos tienen una carga una carga positiva, un exceso de protones, y mi globo tiene una carga negativa. Es lo que vimos, ¿no? Yo sobo, parte de mis cargas negativas saltan al... Y él, como tiene un exceso de cargas positivas, yo al pegarlo, pues se pega. Cuando hay un exceso de cargas positivas y negativas, aparece lo que llamamos una fuerza. Pero si es una fuerza generada por una carga eléctrica, no le vas a poner fuerza, papaya. Tienes que ponerle un nombre relacionado a lo que estás viendo. Por ende, con esto de aquí hemos definido lo que se llama fuerza eléctrica. ¿Sí? Esa de aquí. La fuerza eléctrica, F. La fuerza eléctrica, que ya saben, es una fuerza, por ende es un vector. Así que queda no recordando sus terminologías de vectores. Bien, las fuerzas eléctricas en general van a depender de las cargas. Porque aquí, señoritas, yo no he empujado nada. ¿O sí? Yo al pegar esto con esto, ¿estoy empujando algo o solito se pega? Solito. Solito se pega. Solito se pega. Yo no ni lo estoy moviendo. Lo puedo tener aquí bien sujeto. A ver. ¿Ven? Y solito se pega. Profesor, entonces no es ninguna fuerza externa. Tampoco es el aire. No es nada lo que está haciendo que se pegue. Es porque existe una nueva fuerza. La fuerza eléctrica es una fuerza que existe en la interacción de las cargas. Ya no es una fuerza que tenga que ver con el lado mecánico. No es una fuerza con lo que algo que yo empujo, yo jalo. Ya no tiene que ver con la fricción. Aquí, nuevamente, tenemos que empezar a aprender un nuevo concepto. Las fuerzas dependen no necesariamente de un movimiento mecánico. También puede depender de la interacción entre cargas. Esta que está aquí se llama fuerza eléctrica y depende, pues, de si las cargas son positivas o negativas. No sé si han escuchado la clásica frase que dice que los opuestos se atraen. Sí. Ya. No sé qué tan... ¿Qué, profesor? ¿Los qué? Los opuestos se atraen. Ah, sí, sí. Esa es clásica frase, creo que yo la he escuchado como 1000 veces en mi vida. Los opuestos se atraen, ya. Yo no sé exactamente si eso funcionará en la vida real, pero al menos en las cargas sí tiene sentido. Si son dos cargas iguales, por ejemplo, la pista aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo mi carga negativa y mi carga negativa. Cuando estas dos son iguales, pues como que les da media tirria verse y se escapan. Dicen, no, 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 yo no quiero verte a ti, yo tampoco te quiero ver, y se van. Y aquí es una carga positiva con otra carga positiva. Como son iguales y como que son muy bonitas, bueno, como que no nos gusta y se separan. Caso contrario, cuando una es negativa y la otra es positiva, que podría ser cualquiera de las dos negativa y cualquiera de las dos positiva. Lo importante es que sean diferentes. En este caso, las cargas se verán atraídas y querrán pegarse. Todas tenemos una amiga, ay amiga, date cuenta. ¿Sí? La clásica chica buena, que está con un pata tóxico. O también tenemos un amigo, ay amigo, date cuenta. No sabemos la realidad de nadie. Que tenemos un chico bueno que está con una chica tóxica. Ya. Pueden tener 1000 opciones de parejas buenas en su vida, pero no, a él le gusta el tóxico. Ya, pues. No se siente atraído por lo mismo. Dos personas buenas no se sienten atraídas, así que pues busca a la persona. Es el, ay amiga, date cuenta. Igualito. Ay amigo, date cuenta. Pido perdón. Siempre. Ese es mi mejor ejemplo para que esto se aprenda. Recuerden, cuando se pongan a pensar si es que sus cargas se van a atraer o se van a repeler, recuerden, ay amiga, date cuenta. Y luego, ya. De esa forma van a recordar que cuando son cargas de diferentes magnitudes, o bueno, de diferentes... Pero los dos tóxicos nunca están. Nunca. Siempre, siempre alguno de los dos tiene que desaparecer. Son igualitos y se van a repeler. Y los dos chicos que siempre son buenos como que nunca quieren estar juntos. La mejor respuesta que pueden tener. Yo por eso les digo, no sé si esto de que los opuestos se atraen funciona en toda la vida, pero al menos en las cargas eléctricas, yo sé que funciona. La matemática me lo dice. No sé si reír o llorar. Eso ya no es gracioso, es triste. Bien. Esto es sencillo de entender. ¿O no? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte?
Todo bien. ¿Todo bien? Ya se ¿Todo bien? sabía. Oh, claro. Sí. Esto es sencillo, es algo que nos enseñan en el colegio. Ahora vamos a pasar a lo que nos enseñan, a lo que se tiene que aprender en quinto secundario, que es la ley de Coulomb. Coulomb, un hombre muy inteligente, fue el que describió por primera vez las cargas eléctricas y que explicó que las fuerzas eléctricas dependían, pues, de nuestro buen amigo, dependiendo de si son positivas o negativas. Pero él había entendido algo más. Por ejemplo, aquí tenemos una varilla con cargas negativas nada más y una esferita con cargas positivas y negativas, ¿sí? A medida de que se tocan estas cargas, las positivas de esta esferita se van a ir compensando con las negativas de la barra. Y en cuanto tengan las mismas cargas, pues se separan. ¿Ven? Están juntas, se acaban las cargas, se separan. ¿Eso se entiende? Sí. Este mecanismo es clásico cuando ustedes van cargando su celular. No sé si todos, al menos mi celular chino, tiene esta función extraña, que cuando llega al 100% de su batería ya no vuelve a cargar. Ya no sigue cargando. Xiaomi. Sí, literal, no voy a decir que no. Pero los celulares de ahora, cuando ya llegan al 100% de su batería, igual que las laptops, dejan de cargar. ¿Por qué, profesor? Porque prácticamente ya llenaron todos sus espacios, ya llenaron todos sus huequitos de cargas positivas, así que dicen, bueno, yo soy negativo, tú eres negativo, como que no nos vemos, y ¡plac! Se desconectan. Y solo vuelven a conectarse cuando parte de las cargas negativas, o sea, la electricidad es gastada por una aplicación, y vuelven a conectarse. Hasta aquí, ¿se entiende o hay algo que no se haya entendido hoy? No, no, sí, no, no, no. Sí, no. Bien. Volveré con mi trapito. Sí, este es el mejor ejemplo que tengo. No tengo otra forma de generar carga estática tan grande como para mostrarles un arco voltaico o por el estilo, sin quemar mi casa. Pero, miren, aquí de lejos, ¿ven que el papelito se pega? No, está muy lejos. No. No. Creo que no le he cargado lo suficiente. A ver. Miren, aquí, ¿ven cómo está doblándose? Sí. Y a medida que lo acerco más, Se pegó. Se pegó. ¿de qué depende? ¿De qué tan cerca esté? A ver, vamos a ¿Electrones? stop share por un ratito. Veamos al profe. Ya vi. A ver, vamos a ver si mi carga todavía queda. Bien. Yo estoy a una cierta distancia y no se ve muy afectado, ¿no? No, No. Pero a medida que lo acerco, ya se atrae por la distancia, ¿no? es por la distancia. Mientras más lejos esté, como que no se ve muy afectado. Mientras más cerca, sí. ¿Qué es eso? Ya. Lo que tengo aquí es una cantimplora de plástico. Y con mi trapito, yo le estoy dando carga a esta cantimplora. Una vez que tiene carga, tengo este papelito que usualmente son bastante estáticos. Así que cuando yo lo acerco, a esta distancia, como que el papelito está derecho. Todavía no se ve muy deformado. Pero mientras más lo acerco, ¿ven? El efecto de la carga es a partir de una cierta distancia, ¿no? Sí, Y mientras, miren, y de aquí ni siquiera lo pongo cerca y ni se quiere mover. ¿Qué es lo que sucede? La fuerza eléctrica, como lo acabamos de ver, depende mucho de la distancia a la que estén las cargas. Ya estamos hablando, ahora le estamos dando un concepto a la fuerza eléctrica. Ya no es fuerza eléctrica por ser fuerza eléctrica. Ahora es una idea que viene de un experimento. La mayor parte de los experimentos a nosotros nos tiene que dar una idea de qué es lo que sucede. Muy bien. Y si, no sé quién habrá tenido la mala suerte de ser una iniciada. Yo llamo iniciados a aquellos con muy, muy mala suerte que hayan terminado siendo parte electrocutados. No sé. Tocaron una computadora muy cerca y sintieron carga y ¡blah! Y su mano se fue hacia atrás.
y todavía la sintieron entumecida por un buen tiempo. Yo tuve la muy mala suerte de desconectar de madrugada un enchufe y no darme cuenta que estaba agarrando la parte de metal y sentir el tirón hacia afuera. Las que lo hayan sentido, que no espero que lo haya sido, sentirán que en cuanto sienten la electricidad, su brazo se va hacia atrás. O a veces tiene la mala suerte de que se quede pegado, que podría ser lo peor. Pero, Yo me quedé pegada, profesor. a ver, eso es lo peor que te puede pasar. Sí, horrible. Pero Salí de la piscina y mi tía me dice, prende la luz. Y yo estaba chiquita. Tenía 7 años, 8 años. Te lo Me quedé puedo pegada creer. creo que un minuto ahí. No Ya. reaccionaba. ¿Por qué crees que te quedas pegada? No sé, mi cuerpo se quedó pegado. Tu cuerpo tiene carga. Peor, el agua transmite más rápido las cargas. Estás cargada y el otro objeto también está cargado. Te quedas pegado porque hay una fuerza que obliga a que se peguen. Y que estamos hablando de cargas muy altas porque estamos hablando de electricidad. Cargas altísimas. Yo toqué la electricidad y mi brazo salió volando hacia atrás. Pero yo no tuve la intención de mover mi brazo. Fue la misma fuerza eléctrica lo que me botó. La fuerza eléctrica también depende de qué tanta carga estés aguantando. Si es algo chiquito, la carga no te va a doler, pero si la carga es inmensa, te puede dejar pegado a ti, que más o menos debes estar pesando unos 45, 50 kilos. Así yo no, aprox. Para mantenerte sujeto a ti, que es un peso bastante grande, imagínense la fuerza que se podría generar solamente en la carga de un enchufe. Estamos hablando, señoritas, de que la fuerza eléctrica no solamente depende de la distancia, como vimos en mi experimento con mi botellita, también depende de qué tanta carga esté generando. Si yo estoy aquí, señoritas, durante 1 hora flotando mi trapito, voy a generar suficiente carga eléctrica como para que esto se mueva desde esta distancia. ¿Sí? Que lo tenga aquí y vean cómo solito se va a hacer esto. Claro, yo lo estoy haciendo ahorita, pero ¿ven? La carga, la cantidad de carga eléctrica también genera una fuerza. Mientras mayor carga, más fuerza. Pero mientras mayor distancia, menor fuerza. Voy a escribirlo aquí y espero que esto de aquí funcione porque la otra vez he estado penando, al menos con las otras chicas de quinto. Pero ustedes son de quinto porque mejor me callo, así que deben saber. Señoritas, esta es mi fuerza eléctrica y esta es mi carga. Fuerza eléctrica con E mayúscula, profesora. Así. Quiero borrarse. Ya. A ver, un ratito. Bien. Mi fuerza eléctrica y mi carga. A mayor fuerza eléctrica, mayor carga. Señoritas, ¿son directas o inversamente proporcional? Señoritas, Directo. esto es directamente proporcional. Ujú. Cuando hay algo que es directamente proporcional, lo que te están diciendo es que la fuerza eléctrica... Profesor, otra vez, sí, me olvido que esta es con E mayúscula. Porque F con E minúscula es fuerza elástica. Ahora vamos a tener que empezar a recordar varios términos. Significa que es un número multiplicado por la carga. ¿Sí? Un número Q cualquiera. Muy bien. Y como son dos cargas, pues depende de las dos cargas. La fuerza eléctrica es un número cualquiera multiplicado por las dos cargas. Ahora, señoritas, la fuerza eléctrica, mientras mi distancia es mayor, ¿va a aumentar o va a disminuir su acción? Ya lo vieron en el experimento. O Aumentar. va a disminuir. Ah, Mientras mayor distancia tengo, menor interacción hay de la fuerza eléctrica. ¿La fuerza eléctrica y la distancia son directa o inversamente proporcionales? inverso. Inversamente proporcional. Pero, señoritas, las cargas son directamente proporcionales a la fuerza eléctrica y la distancia inversamente. La palabra inverso nos dice que la fuerza eléctrica debe ser un número, ya no puede ser alfa, le vamos a poner beta, de una carga por otra carga entre la distancia. Para nosotros, esta distancia va a ser distancia al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Si me pongo a explicar por qué, no vamos a acabar todo el bimestre y no voy a terminar de explicarles. Esto es matemática avanzada. Pero en general, la fuerza, ustedes pueden decir, mi fuerza eléctrica debe ser igual, porque una es directa y otra inversamente proporcional. Gracias, señorita Diana González. Esto
es la multiplicación por las cargas entre el cuadrado de las distancias. Señoritas, ustedes acaban de demostrar prácticamente la fórmula de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es positivo o negativo, ya les voy a explicar por qué, de la carga, de la constante K por las cargas Q minúscula y Q mayúscula sobre la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula general de la fuerza eléctrica. Y literalmente hablando, se puede escribir utilizando, sabiendo si son directa e inversamente proporcional. Señoritas, de nuevo, la herramienta más poderosa de las matemáticas es la regla de tres simples. Porque a partir de la regla de tres simples, tú puedes generar una fórmula. Así de poderosa es. Bien. Señoritas, estas cargas, Q mayúscula y Q minúscula, pueden ser positivas o negativas. No importa en realidad. Pero sabemos que puede una ser positiva o la otra ser negativa. ¿Sí? Y esto tiene que ser en coulombs. Si a nosotros nos dicen, ya, la carga, escúchenme aquí por favor. Si a nosotros nos dicen, la carga es de menos 23 microcoulombs o 2,3 microcoulombs, ustedes tienen que convertirlo. Lo siento, estoy muy arriba, no sé nada. Ustedes tienen que convertirlos a coulombs. Ustedes tienen que escribirlo como 2,3 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí, señoritas? Sí. Nunca lo dejen en microcoulombs, siempre transfórmenlo en coulombs. Y casi siempre las cargas están en microcoulombs. ¿Por qué, profesor? El micro no era un número muy pequeño. Ahora van a entender cuál es la diferencia entre estas fuerzas y las otras fuerzas. Muy bien. Y si yo tengo otra carga, por ejemplo, una carga positiva de 2,2 por 10 a la menos 6 coulombs, al multiplicarlo, negativo por positivo, señoritas. Negativo. Negativo. Mi carga es negativa y mi otra carga es positiva. ¿Se deben atraer o se deben repeler? Atraer. Se deben atraer. Por eso les puse esto. Cuando a mí, señoritas, me sale el valor negativo, significa que los cuerpos se están atrayendo. Mientras que si a mí me sale un valor positivo al multiplicar mis cargas positivas y negativas, me está diciendo que se están repeliendo. De esta forma, no necesitan tampoco analizarlo mucho. Pero igual, siempre es bueno saber por qué las cargas se van a atraer o se van a repeler. Lo segundo, la distancia entre las cargas tiene que estar en metros. Si a ustedes les dicen que esta distancia es de 10 centímetros, ustedes tienen que trabajarlo en 0,1 metros o 10 a la menos 1 metros. ¿Sí, señoritas? No me trabajen nunca en centímetros, nunca en kilómetros, siempre en metros, tampoco en milímetros. A partir de ahora quiero que entiendan esto. Nosotros tenemos que trabajar con los valores del sistema internacional, metros, coulombs. ¿Por qué? Porque si no, al multiplicarlo por mi constante eléctrica del vacío, vamos a empezar a tener problemas. La constante eléctrica del vacío es qué tanta interacción eléctrica van a tener las cargas cuando no hay aire, no hay agua y no hay absolutamente nada entre ellas. Es como si estuvieran en el espacio. Bien, para esto lo vamos a transformar como 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. ¿Qué, profe? Ya. Lo importante aquí, para no hacernos bolas, por eso les digo que para no hacernos bolas, lo ideal es que trabajen la constante como 10, 1.9 por, no, lo siento, 9 por 10 a la 9. Ese número no se les va a olvidar, porque literalmente hablando acá tienen un 9 y acá tienen un 9. ¿Sí o no, señoritas? ¿Señoritas? Sí, profesor, mi micrófono no Ven, ya, profe. 9 y 9, ya, no es difícil de acordarse. Muy bien. Si ustedes todo lo trabajan en metros, pues este metros sobre metros al cuadrado se va a ir. Y si ustedes acá todo trabajan en coulombs por coulombs, coulombs al cuadrado, coulombs al cuadrado se va a ir y me va a quedar en newtons. Ahí es cuando ustedes tienen que darse cuenta. Cuando trabajamos nosotros cargas, hay que trabajarlas en el sistema internacional de medida para que la constante no nos cause problemas. Ustedes pueden olvidarse de esta parte si quieren, no hay problema. La única condición para que ustedes no necesiten escribir esto es que la carga esté en coulombs, no en microcoulombs, no en milicoulombs, no en nanocoulombs, y que la distancia esté en metros. Porque si no es así, no les va a salir la respuesta. Aquí depende muchísimo de que hagan correctamente
los cambios a metros y a coulombs. Por eso les dije que era muy importante aprender la notación científica, porque a partir de aquí muchos problemas vamos a trabajarlos así y pueden que hay fallo. En realidad el tema no es difícil, se pone difícil cuando no trabajamos el sistema internacional. Muy bien, de todo esto, señoritas, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bien. Todo bien, profe. No veo ningún problema. Ya. Ay, yo suspiro porque tengo miedo de que estén. Ya, profe, dele nomás, dele. Y no estoy entendiendo al 100% porque vamos a volar. Bueno, ya. Pero aquí hay una duda dudosa. Una duda muy dudosa. Cuando yo empujo un cuerpo, señoritas, digamos, voy a empujar, no sé, mi armario, ¿yo estoy en contacto con el armario o soy tipo Star Wars y lo empujo con la fuerza a distancia? No tengo que estar en contacto, si no, no se mueve. Si no, no se mueve, profesor. O sea, yo quiero empujarlo y pues pegarme a él y empujarlo. Muy bien. Cuando ustedes jalan algo con una cuerda, ¿están en contacto con el material o la cuerda está en contacto con el material? La cuerda está en contacto con el material. ¿Y ahí no hay una fuerza de tensión? Sí. Sí. Entonces la fuerza de tensión también es pegada a un cuerpo. Muy bien. Siguiente ejemplo. La fuerza normal no aparece cuando está en contacto con una superficie. Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Y señoritas, ¿la fuerza de fricción no aparece también en contacto con una superficie y yendo en contra del movimiento? También. También, señoritas, todas estas fuerzas están pegadas a un objeto. Están pegadas al suelo, están pegadas a un resorte, están pegadas a un cable que lo jala, o yo estoy pegado al cuerpo empujándolas, ¿no, señoritas? Hay un contacto, no hay fuerzas a distancia. ¿Y la gravedad? A ver, aquí todas. Yo suelto este objeto y cae hacia abajo, ¿no, señoritas? Sí, profesor. Muy bien. ¿Por qué este objeto cae? ¿Por qué se soltó? Gravedad. ¿Porque tiene grave? Gravedad. ¿Quién genera esta gravedad que hace que este objeto caiga? Está entre la Tierra. La Tierra en general, un objeto con masa, como la Tierra, genera gravedad. Señoritas, este objeto que está aquí arriba, ¿está en interacción con la gravedad? Mejor dicho, ¿está en interacción con la Tierra? ¿Está pegado a la Tierra, algo por el estilo? ¿O está en el aire y cae de la nada? Y voy a seguir haciendo esto hasta que alguien me responda. Por favor, respóndame, casi. Cae de la nada. O sea, Cae de la nada. No, a diferencia de las fuerzas que yo la puedo empujar, que yo la jalo, la normal que aparece cuando las dejo en una superficie, la fuerza de gravedad actúa a distancia. Y eso es extraño. Cuando dijimos que Newton era grande, porque Newton era grande, hay que admitirlo, y alguien le preguntó a Newton cómo funcionaba la fuerza de gravedad, Newton no sabía cómo funcionaba la fuerza de la gravedad. Newton entendía la gravedad, la describió, usó una fórmula muy parecida al de la electricidad. No se las he escrito porque no hemos trabajado con planetas, pero en general, Newton ya nos había dicho que la gravedad pues estaba ahí y él jalaba los cuerpos hacia abajo. Y cuando le dijeron, pero Newton, cuando tú empujas un cuerpo, estás en contacto con el cuerpo. Cuando tú jalas un cuerpo, la tensión de la cuerda está en contacto con el cuerpo. Cuando tú tienes la normal del cuerpo está en contacto con el cuerpo, igual que la fricción. Pero ¿y la gravedad? Newton dijo, pues que la gravedad es una fuerza que actúa a distancia. Porque él no está pegado a la Tierra, pero igual cae. La Luna no está pegada a la Tierra, pero igual da vueltas por la gravedad. Y la Tierra no está pegada al Sol, pero igual da vueltas alrededor del Sol por la gravedad. Cuando le preguntaron a Newton por qué sucedía esto, Newton usualmente hacía un truco de magia y se escapaba. Newton no sabía por qué. Era bueno, pero no entendía por qué sucedía esto. Y siempre escapaba a la pregunta. Buscaba las 1001 formas de escapar porque no sabía.
Newton era bueno, pero como les digo, no necesariamente lo sabía todo. Y Newton decía, pues que la gravedad es una fuerza que actúa a distancia y se acabó. Hasta que vino Einstein y dijo, no, Newton, no. ¿Cómo vas a decir que hay una fuerza a distancia? Es imposible que exista una fuerza a distancia. Ninguna fuerza puede ser a distancia. Todas las fuerzas deben tener interacción con el cuerpo. Y cuando se le preguntaba a Einstein, entonces, Albert, porque no era Sir, él es Albert, ¿por qué existe una fuerza a distancia como la gravedad? Sin muchas ideas, Einstein estaba a punto de claudicar en la idea de por qué funcionaba así. Y no fue hasta que recordó el concepto de Faraday. Este hombre que está aquí, él es Michael Faraday. Gran científico, mal matemático. ¿Serio, profe? Sí, ya les he dicho, no necesitas ser un especialista en matemáticas para ser un científico. Puedes ser científico sin saber tanta matemática como digamos. Y la prueba especial de esto es Michael Faraday. Faraday era un monstruo. Y lo digo con todas sus letras. Faraday, miren, voy a ponérselos en este caso. Isaac Newton demostró la gravedad y sus 3 leyes gravitatorias y todo lo que quieren. Pero ¿saben por qué lo pudo hacer? Aparte de que era un genio. Él no necesitó nunca trabajar. Newton tenía dinero. Señoritas, si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo y no tuvieran que trabajar, podrían dedicarse a cualquier cosa, ¿no, señoritas? Sí. Pues sí, pues sí. Newton tenía todo el dinero del mundo que podía darte Inglaterra en esas épocas. Nunca tenía falta de comida, podía comprarse los libros que quisiera, podría hacer lo que quisiera porque tenía un montón de dinero y un montón de tierras. Newton era adinerado. No era una persona pobre. Einstein, aunque lo ves aquí un viejito bonachón y buena onda, tenía dinero. Bueno, no él, pero su familia tenía mucho dinero, porque su papá tenía una empresa grande que arreglaba objetos eléctricos y tenía varias fábricas. Einstein tenía dinero. Y puedo nombrarles una enorme cantidad de científicos en este mundo y todos tienen la misma lógica. Todos tenían dinero. Y al tener dinero no te tienes que preocupar por trabajar, tampoco por buscar comida, tampoco por no morir de la peste, porque vas a tener quien te cuide, tampoco de morir de malaria o otras enfermedades, porque tienes dinero y te puedes cuidar. Por ende, los grandes científicos han tenido bastante tiempo. ¿Cuál es la diferencia con Faraday? Pues que Faraday era misio. Faraday era pobre de lo que se llamaba pobre. Su familia, que era una familia de 6, sin su padre, porque su padre murió muy joven, vivían casi mendigando. El hermano mayor, que era Faraday, era el único que tenía un trabajo semiestable, porque Faraday trabajaba en una empresa encuadernadora. En esas épocas se trabajaba mucho con la encuadernación y la imprenta, y Faraday trabajaba ahí, haciendo libros, literalmente hablando, ganando aproximadamente, si lo convertimos a esta época, como que $2 a la semana, más o menos. Bien, señoritas, $2 a la semana, ¿ustedes creen que es plata? No. Faraday era muy pobre. Pero, no era muy pobre, era demasiado pobre, era exageradamente pobre. Pero tuvo un trabajo bueno. Se trataba de encuadernar y transcribir libros. Las personas venían con un libro hecho a mano, él se encargaba de escribirlos bonito, de empastarlos y ponerlos a la venta. Faraday había leído un montón de libros. Estudió mucho, casi sin querer. Cuando tenía la edad de 16 años, si no mal recuerdo, cuando tenía la edad de 16 años, su patrón, o sea, el jefe de la encuadernadora, le regaló un boleto para que vaya a ver a un mago. En esas épocas, los científicos éramos magos, porque nadie entendía qué carajo hacían. Y eso daba plata. Cosa que me hace pensar que podía hacer eso y ganar dinero. Pero no creo que sea muy rentable ahorita. Pero bueno. La cosa es que este mago, entre comillas, que era un científico, había experimentado con electricidad.
y había creado cosas como que cargas disonantes, había generado cargas eléctricas que saltaban de un punto a otro, había encendido un foco, bueno, no un foco, sino un filamento. Entonces todo el mundo estaba, oh Dios, cuánta magia. Y el tipo estaba todo él en su aire, hasta que vio a Michael Faraday, que no se había sorprendido en nada de lo que estaba viendo. Y lo único que hacía era tomar notas de todo el espectáculo. Eso le molestó un poco. A la semana siguiente, Michael Faraday fue con un libro transcrito de todo el trabajo de este científico. Todo su acto de magia, Faraday lo transcribió en un libro y se lo dio como regalo, esperando que algo ayude. Ese científico leyó el libro y le gustó que Faraday había transcrito todo su trabajo y le pareció una persona interesante con la que trabajar. Él hizo un experimento con sales de yodo, mala idea, que explotó en su cara y le dañó los ojos. Nunca utilicen sales de yodo. Mala idea. Y como necesitaba a alguien que pudiera hacer los experimentos y que fuera bueno escribiendo las cosas que veía, llamó a Michael Faraday. Faraday tenía 17 años cuando empezó a trabajar con este físico, porque era un físico. Y a medida que fue avanzando, Faraday se volvió cada vez mejor en hacer experimentos. Gracias a Michael Faraday tenemos que darle a los motores eléctricos. Faraday puso toda la iniciativa y toda la idea del motor eléctrico. Tienen que darle gracias por sus celulares, porque el celular tiene una placa llamada placa espectrográfica, es una placa bien delgada, que convierte la luz blanca en distintos colores, haciendo que ustedes puedan ver sus celulares. Eso se llama polarización, y fue Faraday quien lo descubrió. Faraday también creó conceptos interesantes como la fuerza de Faraday. Creó la idea de baterías y circuitos. Faraday era un monstruo. ¿Y saben qué era lo que lo delimitaba a Faraday para ser aún más grande que Newton? No saber matemáticas. Faraday era grande, Faraday era bueno, pero no sabía matemáticas. No tuvo entrenamiento en matemáticas, no tuvo el entrenamiento que ellos tuvieron porque tuvieron tiempo y dinero. Faraday, al ser pobre, nunca pudo tener una educación formal. Fue grande, fue un genio, hizo su empresa, ganó dinero, pero nunca pudo aprender matemáticas. Nunca pudo explicar muchas cosas. Llegó al punto en el que habló, existe para la idea de Newton de la fuerza a distancia algo llamado campo. Los físicos, como no tenían un sustento matemático, la idea de Faraday pasó por agua tibia y nadie le hizo caso. Maxwell intentó mejorar las ideas de Faraday, porque Maxwell, el siguiente físico del que vamos a hablar en electromagnetismo, sí tenía una educación formal, sí tuvo dinero y sabía matemáticas, pero le encantaba el trabajo de Faraday. Maxwell, que completó la idea de campo, pero la gente todavía no le entendía muy bien del todo. Fue hasta que Einstein tomó esa idea de campo y entendió la idea y dijo, tienen razón, Michael Faraday hace 80 años me ganó. Faraday dijo que existe un campo generado por las partículas. En el caso de la electricidad, un campo eléctrico, y en el caso de la gravedad, un campo gravitatorio, que hace que los objetos se sientan atraídos a distancia. Y no es que se sientan atraídos a distancia, es que hay un campo que actúa sobre ellos. Nadie lo entendió, porque era un concepto complejísimo. Y hasta ahorita probablemente, si yo se los explico como lo explicó Faraday, tampoco lo van a entender, porque es un concepto más o menos complejo. Pero por ende, tengo mi mejor ejemplo que puedo utilizar a esta hora de la mañana sin que les dé hambre. Supongamos, señoritas, que ustedes están bajando plan de mediodía de su cuarto, porque han tenido clases virtuales y las clases virtuales nos tienen quemadísimos a todos, y van bajando y sienten la comida. Señoritas, ¿ustedes sienten la comida justo cuando han llegado a la comida o alrededor de su casa ya se siente el aroma? El aroma se siente. Alrededor de la casa. Alrededor de la casa. Ustedes están caminando y están... comida. Y van caminando todavía. Y va jugando a qué es. Y va jugando a qué es, que es lo peor. Vas diciendo, ¿qué puede ser? No. Dice, no huele. Y vas caminando. ¿Qué es lo gracioso? Que ustedes no están cerca de la olla, ¿o sí? No. No. No, están lejos. Sienten
el aroma a una distancia. Y a medida que se van acercando, el aroma se hace más intenso, ¿no? Sí. Sí. Llegan y dicen, ah, y todavía llegas y dices, ah, era chaufa. ¿Cómo he podido pensar que era tallarín? Lo tapas, lo clásico, picas y lo tapas, esperando que ya sirvan para algo. Sí, sí. Me ha pasado. Es clásico. Pero, ¿saben qué nos da este ejemplo? Así funciona el campo. El campo, la interacción de campo magnético, de campo, bueno, del campo eléctrico y también del campo gravitatorio, depende de la distancia. Mientras más lejos estás, sabes que está ahí, pero no lo sientes con tanta intensidad. Mientras más te acercas, más sientes su acción. Dices, ah, mira, aquí estás. Eso es útil. Pero también hay algo interesante. Desde la olla hay como que una cierta distancia en la que actúa el aroma de la comida, ¿no? Sí. No es que esté solamente ahí, en ese punto, sino que crea un campo de aroma desde el centro de la acción. Tal cual funcionan los campos eléctricos. Yo tengo, otra vez mi cantimplora, un objeto cargado, y este objeto cargado genera un campo eléctrico en una cierta área. Y todo objeto que esté dentro de este campo magnético se ve afectado sobre este objeto. El objeto genera un campo que afecta a lo que esté lejos de él. Lo mismo sucede con la gravedad. La Tierra, en donde está, genera un campo gravitatorio. Y los objetos que están lejos de la Tierra no lo sienten. Pero cuando se acercan y empiezan a interaccionar con el campo, se ven obligados a tener una fuerza gravitatoria. Ese es el efecto del por qué la Luna está cayendo sobre nosotros, de por qué nosotros giramos sobre el Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿esto se entiende? ¿El ejemplo de la comida es mi mejor idea? Sí. Sí, profesor. Créanme, Faraday cuando lo explicó era una piedra imposible de entender. Y a mí cuando me lo explicaron en la universidad, también. O sea, en el colegio nunca te lo explican. Lo ponen como una fórmula y ya lo ves tú como lo entiendes. Cuando llegas a la universidad te lo quieren explicar, pero a veces tampoco no hay mucha idea. Así que mi ejemplo de la comida creo que ha sido la mejor idea que me se me ocurrió en estos últimos meses. Muy bien. ¿Qué sucede en realidad, no? Para ponernos un poco a contexto. El campo eléctrico va a determinar dos cosas. Va a determinar cómo se mueve una carga, ¿sí? Si una carga está sobre un campo eléctrico, se va a mover de la forma en como el campo eléctrico se lo diga. Las fuerzas no solamente demuestran cómo se mueve un cuerpo, lo que realmente demuestra es cómo el campo afecta a esta partícula. Para esto tenemos mi siguiente animación, que quiero pausarla justo cuando termine de hacer las rayitas. Bien, ¿ven estas rayitas que están aquí, señoritas? Sí. Sí. Bien. Esas rayitas son las rayitas de campo eléctrico. Si yo pongo una partícula cualquiera positiva sobre esta, el campo lo va a empujar hacia afuera. Si yo lo pongo aquí, lo va a empujar hasta acá. ¿Quién nos está diciendo realmente el movimiento? ¿La partícula o el campo? Eso es lo que quiero que vean. Yo pongo aquí mi partícula y la partícula se va a ir hacia afuera. Automáticamente. Es como si tuvieran un tobogán. El tobogán las hace moverse a ustedes. Ustedes no hacen absolutamente nada, ¿sí o no? No, solo cae. Solo caes, igualito. Tú te pones aquí y automáticamente el campo los va a empujar hacia afuera. En ningún momento va a hacer que él no va a caer aquí y se va a mover hacia la derecha. No hay forma. El campo es quien le dice, ah, tú te vas a mover hacia afuera. Toda carga circular, por ejemplo, genera este tipo de campos, que los empuja hacia afuera. Bien, señoritas, ¿quién me está dando la dirección? ¿Estas líneas o mi partícula? Las líneas. Las líneas. Estas líneas son lo que nosotros llamamos líneas de fuerza. Son las líneas del campo eléctrico. Y estas líneas del campo eléctrico es lo que me empuja a mi partícula. Yo pongo una partícula positiva y como son del mismo signo, ¿se atraen o se repelen? Del mismo signo se repelen. Del mismo Se signo repelan. se repelen, profe. Del mismo signo se repelen. Ya. Entonces, como son del mismo signo y se repelen, estos están yendo hacia afuera. Pero supongamos que él sea de signo diferente. Voy a poner aquí una pelotita de color amarillo. Bien.
Bueno, me salió verde, ya. Supongamos que este es negativo, señoritas. Al ser negativo, ¿se acerca o se aleja? Cerca. Se acerca porque Se son acercan. de cargas diferentes. Este va a ir hacia el centro. Pero no va a ir así, ¿no? No viene de la nada y viene haciendo yeah, así. Sino que sigue las líneas del campo. Es el campo quien me indica cómo se mueven las partículas, no las líneas, no las fuerzas. De ahí en adelante, cada vez que ustedes piensen en cómo se mueve una carga, deben pensar no en la fuerza, sino en el campo, porque es el campo quien me dice cómo se va a mover. Ahora, este campo es generado por cualquier carga. Cualquier objeto con carga va a generar un campo eléctrico. Así que el objeto que yo también ponga debería generar uno. Ahorita les voy a explicar qué sucede. Pero la idea es, entonces, si la fuerza va a depender de este campo, esto de aquí es algo permanente, ¿quién es quien cambia? Yo pongo por aquí distintas cargas y ustedes me dicen quién va a tener mayor efecto. Mientras más grande, más carga tiene, ¿ya, señoritas? Ya. Ya. Este de aquí se va a ver impulsado más rápido que este que está aquí. Sí. Espere, ¿cuál? Las que tienen menos carga, estos chiquitos, van a empujarse más débil, o sea, van a tener una fuerza menor que los que tienen carga mayor. ¿Sí? Porque recuerden que la fuerza dependía de las cargas. Y esta carga no se cambia. Quien cambia es esta carga. Y este, como es negativo, mientras más negativo es, más rápido se ve atraído hacia el centro. Tiene mayor fuerza. El campo eléctrico y la fuerza eléctrica son dos magnitudes muy relacionadas. Pero quien va a cambiar si la fuerza eléctrica va a ser mayor o menor es la carga que va a estar sobre el campo. Por eso les pregunto, esta parte sí ya es más compleja de entenderlo. Si no lo entienden, lo vuelvo a explicar. Pero quiero que esto quede así bien sustentado. Porque si pasamos a la siguiente y no han entendido esto, van a ir a volar. Bien, ¿dudas, preguntas? O sea que si mientras la carga sea mayor, más rápido se repela o se atrae. Exacto, o sea, va a tener mayor fuerza. Ah, ya. Muy Entendí. bien. Entonces, con esto nosotros podemos decir lo siguiente. El campo eléctrico, esta E con linita porque es un vector, lo vamos a representar como que el campo eléctrico por la carga, por el valor de la carga, me va a dar la fuerza eléctrica. Se acabó. No necesitan absolutamente nada más. Si ustedes han calculado la fuerza eléctrica, lo dividen entre una carga y ya tienen el campo eléctrico generado por cualquiera de las dos cargas. Así de sencillo es. El concepto de campo es un concepto más amplio que el concepto de fuerza. Así como el concepto de energía era un concepto más amplio que el concepto de fuerza, el concepto de campo es un concepto más complejo y más grande que el concepto de fuerza. Si ustedes entienden el concepto de campo, hacer cualquier fuerza eléctrica es sencillo, pero tienen que entender el concepto de campo, porque el concepto de campo es vital. ¿Sí? Para nosotros, matemáticamente, ya que, a ver, vamos a ver, y con esto termino la clase. Ya que nosotros podemos representar esto, recuerden, la fuerza eléctrica para nosotros era, me colgué. Ya. Para nosotros la fuerza eléctrica la vamos a representar como constante por carga chiquita entre distancia al cuadrado. Pero esta carga chiquita la voy a mover afuera. Me va a quedar con carga chiquita por constante por carga grande entre mi distancia al cuadrado. Pero esta fuerza eléctrica para nosotros es igual que esto. Yo lo igualo y me da que mi carga chiquita por mi campo eléctrico debe ser igual a mi carga por esta parte que está aquí. ¿Estas dos no son iguales, señoritas? Sí. Porque estos dos términos son iguales salvo el Q. Bien, así ustedes definen que el campo eléctrico de cualquier carga es constante por carga entre distancia al cuadrado. De ahí es donde sale el concepto. ¿Sí? No sale de otra parte, viene de eso. ¿Cómo lo analizo yo, profesor?
para una u otra circunstancia. Profesor, disculpe, escuchar dice que se le puede dejar ingresar. Sí, ya le di. Bien. Aquí, señoritas, ¿dudas, preguntas o todo bien? ¿Todo bien, señorita Naldos? Sí, profe. Puedo hablar. Bien. Con esto acabamos el tema por hoy, porque nos falta todavía la idea de líneas de fuerza, que es sencillísimo, y hacer problemas, pero eso ya lo sabemos en la próxima clase. No son muy difíciles, solamente que sí hay que tener cuidado con los signos. Hay que tener cuidado, mejor dicho, con los 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9. Si ustedes hacen eso, en realidad, ya prácticamente el curso, el tema está acabado. Oye, señoritas, hagamos nuestra metacognición para poder terminar nuestro día. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, señoritas? Que los polos opuestos se atraen. Que las fuerzas opuestas se atraen, ya, muy bien. Cuando frotas Me un digan- globo y papeles, creas la fuerza eléctrica. No creas, no. Empleas la fuerza eléctrica. Muy bien. En los experimentos con electricidad, pues aparece la fuerza eléctrica. Notación científica. La notación científica, que es básico para todo eso. La medida del electrón era 1,9 por 10. Ok, no te entendí muy bien, pero creo que has hablado algo más de cargas que de otra cosa. O sea, que la idea de cargas es que transmite dos electrones de un lado a otro. Y que los átomos están formados de electrones, protones y neutrones. Para terminar, ¿cómo lo hemos aprendido? Esta vez a base de mi experimento de mi cantimplora. Les recomiendo que lo intenten, les va a salir, porque a todo el mundo le sale esta cosa. Es agarren una cantimplora o cualquier cosa de plástico, agarren un trapito y sóbenlo intensamente. Y luego agarren cualquier cosa delgada y acérquenlo. Y van a ver que hay una cierta fuerza. Que a veces lo pega, a veces no. Depende de cuánto lo hayan frotado o de cuánto tiempo estén generando. Oye, ¿para qué me sirve lo aprendido? Carga eléctrica en realidad funciona en casi todos los campos de la naturaleza. Sea algo tan básico como entender el movimiento de cargas, hasta algo más complejo como crear circuitos. ¿Por qué, profesor? Porque hay conceptos como energía eléctrica, campo eléctrico o potencial eléctrico, que lo vamos a ver el próximo bimestre, que terminan de darle forma a los circuitos. Bien. ¿Alguna dificultad? ¿Algo que les haya parecido difícil? ¿Algo que podamos mejorar para la siguiente clase, señoritas? ¿No? ¿Todo bien? Creo que sí, porque hasta con los ejemplos ya se va entendiendo mejor. Sí, ya con los problemas, profesor, esto queda bien, perfecto. Muy bien, señoritas, son 10 y 12, descartar. Voy a hacer esto. Bien.